Hay ciertos pueblos que quedaron asociados a una característica tan profunda que de alguna manera esa característica se convirtió en una puerta de entrada. Es muy probable que cuando hablemos de Finlandia, lo primero que nos venga a la mente es el modelo educativo. Finlandia supo ser la tierra de Nokia, era la casa de Tove Jansson y es la de Sofía Oksanen, pero sobre todo es la del modelo educativo que el mundo mira con interés, con asombro y también con un poco de envidia. ¿Se puede replicar ese modelo? ¿Se puede importar el modo en que Finlandia funda su sistema educativo? Para dar respuestas a estos interrogantes, vamos a hablar con Emilia te dije que lo iba a pronunciar pésimo, Ahsbergijärvi, que es consejera de Educación y Ciencia en la Embajada de Finlandia en Argentina y representante en Latinoamérica de la Red Finlandesa de Conocimiento, Team Finland Knowledge Network, una iniciativa conjunta del Ministerio de Educación y Ciencias y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia para la internacionalización de la educación e investigación finlandesas más allá de las fronteras europeas. Desde 2011, su trabajo ha estado enfocado en fortalecer las relaciones académicas estratégicas entre Finlandia y los países de América Latina y ha diseñado y dirigido varios programas de desarrollo profesional de docentes y líderes en instituciones educativas. Emilia, buenas tardes. Muchas gracias por participar en esta entrevista y estar aquí en el auditorio de TICMAS en la Feria del Libro. Muchas gracias a TICMAS y a ti, Patricio, por invitarme. Encantada de estar aquí hoy con ustedes. Lo primero que te voy a pedir es que pronuncies bien tu apellido y no como lo hice yo, que era como un papelón. Lo hiciste muy bien. Es Ahsbergijärvi y te salió casi perfecto. Yo lo que voy a decir es que cualquiera que esté en casa mirando esto y los que están aquí en el auditorio, anímense después a decir el apellido y van a ver que parece fácil, pero no es tan fácil. Emilia, muchas gracias como te decía, muchas gracias por venir. Y arrancando las preguntas, ¿en qué medida es real el milagro finlandés de la educación? ¿Y en qué medida forma parte de nuestro colectivo, de nuestro imaginario? ¿Cuántos mitos, en todo caso, hay alrededor de la educación en Finlandia? Esto es algo que se pregunta muy a menudo en diferentes partes del mundo y yo diría que hay muchos elementos extraordinarios y hechos reales muy valiosos dentro del sistema educativo finlandés, pero si nos ponemos a hablar de milagros, suena un poco como si a los finlandeses se les hubiese caído un sistema perfecto del cielo y no tuviese nada que ver con su propio trabajo en crear un sistema que sirva a los finlandeses para proveerles de esos conocimientos y capacidades que necesitan para su sociedad y para su economía. Así que por eso hablaría de otra cosa que de milagro. ¿Cuánto tiempo llevaron en ir perfeccionando el modelo educativo? En la cultura finlandesa hay un gran aprecio hacia la educación, así que hay una base sólida para estar desarrollando el sistema educativo. El modelo de enseñanza básica obligatoria que tenemos hoy en día viene de los años 70 y se considera como uno de los claves para esos buenos resultados actuales del sistema. Pero nuestro sistema está en desarrollo constante, así que no es un bloque inamovible o intocable para nada. Claro, pero pienso también que el proyecto educativo es un proyecto de largo tiempo, de prueba y error, donde la prueba y el error por ahí son 5, 8, 12 años. Totalmente de acuerdo, así es. Y también los tiempos cambian, entonces nuestro sistema educativo siempre tiene que ajustarse a los requerimientos de cada momento, en caso actual, por ejemplo, de la digitalización. Y por eso, dentro de nuestro sistema educativo, uno de los elementos que se va renovando de manera cíclica y regular es el marco nacional, marco curricular. Y hoy en día tenemos un marco curricular basado en competencias que se ajusta más a los requerimientos actuales. Te voy a hacer preguntas que son las preguntas típicas que uno habla sobre Finlandia. Por ahí son preguntas como para decir sí o no y nada más, pero
¿Es cierto que se estudian 13 horas por semana en el modelo educativo? No, pero voy a... No, pero ya. Voy a dar una explicación. Sí que dentro de la enseñanza básica finlandesa, en general, hay menos horas de clase que en otros países europeos, otros países de la OECD. Pero el número de horas de clase va en aumento según la edad de los alumnos. Y por otro lado, también lo que se conoce del sistema finlandés es que hay menos tarea de casa que en otros sistemas educativos. Eso sí es cierto. Sí que las 13 horas de clase probablemente serían del preescolar o de los niveles más iniciales. Más tarde aumentan las horas. ¿La educación bilingüe comienza desde la primera infancia? Sí, ya en la guardería los niños tienen lo que se llaman baños lingüísticos o baños de idiomas, lo que significa que están familiarizados con diferentes idiomas sin la intención que hablen todos esos idiomas, pero que los conozcan. Y en la primaria ya empieza la enseñanza de un segundo idioma. ¿Cuánto cobra un maestro en Finlandia? Aunque sea un número que vos digas muy general, sin considerar antigüedades o capacitaciones, más o menos. Sí, es un sueldo medio totalmente competente en el mundo laboral y depende también un poco del nivel en que están enseñando. Y de hecho, hoy en día, sobre todo los maestros de educación infantil no están satisfechos con su salario y tienen una lucha salarial. Así que quizá, como preguntabas sobre los mitos, sí es un mito de que los maestros finlandeses cobren un salario muy alto. En general es un salario competente, pero podría ser mejor también. No es la motivación principal para ser maestro. ¿Cuántos años tiene que estudiar una persona para llegar a recibirse de maestro o de profesor? Son normalmente mínimo 5 años. Eso significa que hacen una titulación de pregrado más una maestría. Y en la enseñanza básica obligatoria, en los primeros 6 años, los docentes están graduados con nivel de maestría en pedagogía. En los 3 últimos años de este nivel educativo, normalmente tienen una maestría en la materia que enseñan, más estudios pedagógicos que se requieren a todos los maestros. Y el último mito, en todo caso, y después seguimos con el resto de las preguntas, pero tiene que ver con cómo acreditan los estudios los estudiantes, cómo son las pruebas, cómo se los califica. Cierto, muchas veces se dice que en Finlandia no hay ningún tipo de testeo, no hay ningún tipo de evaluación, no tenemos exámenes estandarizados, no ranqueamos ni estudiantes ni escuelas, pero nuestros maestros en su formación están formados no solo para enseñar, no solo para ser los orientadores del aprendizaje, sino también los que evalúan y hacen evaluación formativa, constante, continua, que forman parte de los procesos de aprendizaje. Y al final de la secundaria, del bachillerato, sí hay un examen estandarizado general que sirve en parte como prueba de selección para la universidad también. El modelo finlandés es un modelo fabuloso. Digo, está lleno de cosas que son muy de avanzada. ¿Por qué en algún momento has dicho que no se puede replicar ese modelo en otros países? No creo que tenga tanto que ver con el modelo finlandés, sino los modelos en general. Todos los sistemas educativos tienen que ver con la sociedad que les rodea, con la economía que les rodea, con la cultura que les rodea, son parte de esos otros sistemas. Y por eso, cuando se trata de renovar, cuando se trata de desarrollar un sistema educativo, siempre hay que pensar en las evidencias de ese momento, evidencias locales, evidencias de fuera, pero no tiene sentido exportar o importar modelos como bloques
sin poder modelarlos o adaptarlos. ¿Cuáles son las características de la sociedad de Finlandia que ves como que van tan de acuerdo con la educación? Viste que la educación en otros lugares, seguramente en Finlandia también, pero siempre va un poco más atrás de los cambios sociales, ¿no? Y entonces, ¿qué presenta esa educación finlandesa de lo que es la sociedad? Sí, también quizá podríamos hablar de eso, si va atrás o si puede ir por delante, pero en cuanto a las características culturales, yo diría que una característica finlandesa, de la sociedad finlandesa, es la confianza. Es una sociedad de confianza y eso se nota también en las escuelas finlandesas, en las relaciones entre los maestros, los alumnos, entre las familias, los maestros. Hay confianza en la responsabilidad de cada uno, en el rol de cada uno. Por otro lado, también hay una apreciación muy importante hacia la lectura. Y eso sí que es algo compartido en la sociedad, se ve también en nuestra red de bibliotecas públicas, así que hay como una tradición hacia la lectura que sí ha favorecido también a los resultados educativos. Hablas de la lectura y recuerdo algunos índices de hace no mucho, pero 4 o 5 años, en donde Finlandia ocupaba el primer lugar de cantidad de libros por año por persona. Y en la Argentina eso fue cayendo a lo largo del tiempo, creo que hoy estamos en 5 o 6 libros por persona por año, y Finlandia da un número asombroso como por encima de los 20. No estoy segura si era tanto, creo que el promedio era como entre 6 y 10 o algo así. No, de hecho me parece que es más de 20 todavía, tendríamos que buscar el índice, pero era un número muy muy alto. Impresionante, sí. Desde niños los libros forman parte de la cultura familiar. También dicen que tiene que ver con nuestro clima. Hay una importante parte del año en que uno no puede pasar tanto tiempo al aire libre y en otras actividades, así que esa vida de puertas adentro en las casas fomenta también la actividad de la lectura. ¿Cómo hacen en Finlandia para tener una relación con el contexto propio, con su individualidad, pero formar parte de una península? Bueno, nuestra identidad es de los países nórdicos y tiene que ver con nuestra historia. Y por otro lado, la lengua finlandesa es muy diferente a las lenguas nórdicas. Así que tiene así su identidad un poco diferente desde el punto de vista lingüístico en comparación con Suecia y Noruega, que están muy cerca. ¿Qué desarrollos, qué intercambios educativos se produjeron entre Finlandia y Argentina durante tu gestión? Que me contabas antes que ya está llegando al final. Sí. Bueno, tenemos desde ya antes de que llegara al nivel público, nivel estatal, un memorando de entendimiento entre nuestros ministerios de educación y tenemos muy buena conexión entre nuestros ministerios nacionales. También, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Helsinki tienen una colaboración intensa en materia educativa, por ejemplo, en formación docente. Y está también involucrada la Universidad de Helsinki, trabajando con Unicaba, por ejemplo. Y en el sector privado tenemos muchas iniciativas en marcha. Por ejemplo, en los años anteriores se ha trabajado con el programa Kiva de anti-bullying, es bastante conocido también en Argentina. También está disponible una solución finlandesa para el aprendizaje de la lectura que se llama Graphogame. El BID ha apoyado para que esté disponible en varios países latinoamericanos. Y no sé si sabías que la primera escuela preescolar, por así decirlo, finlandesa, está en Mendoza, en la localidad de San Rafael. Se llama Hey Schools y es un concepto creado con la Universidad de Helsinki y está teniendo muy buenos resultados. Emilia, ¿cómo fue vivir 4 años en la ciudad, en Buenos Aires?
Bien, bien. Como para todos, la época de la pandemia fue complicada, pero todo bien. Me gusta mucho la ciudad. Y cuando llegaste a la Argentina, me imagino que por tu experiencia ya sabías de cómo era el sistema educativo, pero ¿con qué te encontraste? Am, en general me encuentro con mucho interés hacia el sistema educativo finlandés, Claro, la pregunta obviamente. siempre va para ese lado, ¿no? Sí, en general sí, pero con mucho interés hacia colaborar con nosotros, de compartir conocimientos, tanto de acá como de allá. Y también este cargo ha sido regional, entonces al llegar viajaba mucho por toda Latinoamérica. Así que son varios sistemas educativos y prácticas educacionales que he podido conocer. ¿Y qué te gustó de nuestro sistema? A mí me parece que los docentes que he conocido están muy, muy motivados por su trabajo y tienen interés por renovar sus capacidades, integrar nuevas maneras de enseñar. Así que eso es una de las cosas que me llevo. Me acaba de decir Agustín, que es nuestro cámara, me acaba de avisar, 37 libros por persona es la cantidad de libros de Finlandia. ¿Viste? Yo tiré 20 porque era medio conservador. ¿47? 47. Es un número disparatado también, ¿no? Sí, desde luego que sí. Bueno, pero ¿hay una tradición que se regalan libros en Navidad? Creo que es algo por el estilo. Sí, es un regalo de Navidad muy común. Bueno, Emilia, ha sido un placer, te hago la última pregunta. Es muy interesante hablar sobre ese modelo que a todos nos atraviesa, nos hace pensar ideas y cosas, y que todos tomamos como esa especie de paraíso educativo. Cuando vuelvas a Finlandia, ¿qué aportes podés dar vos al sistema? ¿Qué te llevaste de acá? No para replicar, porque ya dijiste que no era la idea de replicar, pero sí como para poner en relación. A mí me gustaría que los finlandeses aprendieran a ser un poco más improvisadores, porque tenemos una sociedad muy funcional, a veces tan organizada, que los imprevistos no los saben llevar tan bien. Y por otro lado, tal vez la cultura finlandesa es más introvertida, no tan comunicadora. Yo he intentado aprender a ser un poco más comunicadora, entonces quizá lo que se puede aprender de acá es también ser como más extrovertido y más comunicativo. Así que eso son improvisación y comunicación, son las cosas que me llevaría. Emilia, no voy a pronunciar de nuevo tu apellido para no quedar ridículo dos veces, pero ha sido un gran placer que pases por el auditorio de Tigmas en la Feria del Libro. Muchas gracias, lo haré.